A menudo, cuando nos enfrentamos a actos que desafían nuestra comprensión más básica de la humanidad, tendemos a categorizarlos como producto de una mente rota. Sin embargo, esta perspectiva, aunque reconfortante por su simplicidad, esconde una verdad mucho más compleja y quizás más inquietante. No se trata de una mente rota, sino de una mente estructurada de manera fundamentalmente diferente. Este análisis no busca emitir juicios morales, sino desentrañar las intrincadas diferencias que separan dos sistemas cognitivos que operan bajo reglas distintas, aunque coexistan en el mismo mundo. Nuestro objetivo es comprender cómo la misma situación puede generar dos realidades completamente distintas, dos interpretaciones de la existencia que chocan de forma irremediable. La primera grieta en esta bifurcación cognitiva surge en la forma en que cada mente procesa los estímulos. La mente normal, la que la mayoría de nosotros posee, filtra la información sensorial de manera constante. Recibe un torrente de datos, pero los contextualiza, prioriza y, en gran medida, ignora el ruido irrelevante para construir una narrativa coherente y funcional del mundo. Busca patrones, significado y conexiones, construyendo una realidad que, aunque subjetiva, es compartida y comprensible dentro de un marco social. En contraste, la mente criminal a menudo demuestra una tendencia sorprendente a enfocarse en detalles específicos, oportunidades o debilidades que la mente común podría pasar por alto. No se distrae con el contexto amplio, sino que disecciona la situación en busca de puntos vulnerables, de palancas que pueda accionar. Para esta mente, el ruido contextual se convierte en irrelevancia, y solo lo que sirve a su propósito inmediato retiene valor. Esta es la primera y fundamental divergencia en la construcción de su realidad. Pero quizás la diferencia más palpable, la que más nos distancia, reside en la relación con el riesgo. Para la mente normal, el riesgo es, por definición, algo a evitar. La amígdala, esa pequeña estructura cerebral que procesa las emociones, y la corteza prefrontal, encargada de la planificación y el juicio, trabajan en conjunto para evaluar las posibles consecuencias negativas y generar una aversión natural al peligro. La anticipación del dolor, el fracaso o el castigo actúa como un poderoso disuasivo, un freno que nos mantiene dentro de los límites de lo seguro y lo predecible. Sin embargo, para la mente criminal, el riesgo no solo no los frena, sino que a menudo los activa. ¿Y si lo que a ti te paraliza, a ellos les impulsa? Para algunos, el riesgo puede ser un motivador intrínseco, una fuente de adrenalina y excitación que valida su existencia. La posibilidad de ser descubierto o fallar no es un disuasivo, sino un componente más del juego. Un desafío que aumenta el valor de la recompensa percibida. No buscan evitar el peligro, buscan conquistarlo, o al menos experimentarlo. Esta desconexión se extiende profundamente a la orientación temporal. La mente normal posee la capacidad de proyectarse hacia el futuro, de planificar a largo plazo, de posponer la gratificación inmediata en pos de beneficios mayores y más estables. Nuestro cerebro registra el futuro como una consecuencia directa de nuestras acciones presentes, entendiendo que cada decisión de hoy moldea el mañana. La mente criminal, por otro lado, a menudo opera con un enfoque desproporcionado en la gratificación inmediata, en el aquí y ahora. Su cerebro no parece registrar el futuro de la misma manera, o al menos no con la misma fuerza de conexión causal. Donde la mente normal ve consecuencias a largo plazo, la mente criminal ve una oportunidad fugaz que debe ser aprovechada sin demora. Esta desconexión temporal es clave para entender la impulsividad, la falta de remordimiento anticipatorio y la aparente incapacidad para aprender de los errores pasados. La planificación a largo plazo, tal como la conocemos, es a menudo una abstracción,
un lujo que no se permiten o no comprenden en su esquema de prioridades. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La empatía, ese pegamento social que nos une, no desaparece por completo en la mente criminal, pero se vuelve selectiva de una manera profundamente inquietante. Para la mente normal, la empatía es un mecanismo fundamental, una capacidad innata para sentir y comprender las emociones de los demás. Esta habilidad no solo nos permite conectar, sino que también actúa como un poderoso inhibidor moral. Ver el dolor ajeno, comprender la angustia de otro, genera una aversión natural a causar daño, un freno interno que nos detiene antes de cruzar la línea. Es la base de nuestra moralidad, el motor de la compasión y el altruismo. Sin embargo, en la mente criminal, esta empatía puede ser manipulada, instrumentalizada o, en muchos casos, simplemente ausente hacia ciertos grupos o individuos. No es que no entiendan el dolor, es que no les importa en el mismo grado o de la misma manera. Pueden reconocer las señales de sufrimiento, pueden incluso simular una respuesta empática si les conviene, pero la resonancia emocional profunda, la que nos impulsa a actuar para aliviar ese sufrimiento, está ausente o severamente mitigada. Esto permite la objetivación de las víctimas, reduciéndolas a meros objetos para la consecución de sus propios fines. Cuando la empatía se convierte en una herramienta, no en un freno, la capacidad de causar daño se amplifica exponencialmente. La víctima deja de ser un ser humano con sentimientos y se convierte en un medio, un obstáculo o, en el peor de los casos, una fuente de placer o poder. Esta selectividad de la empatía se entrelaza con una interpretación radicalmente diferente de las reglas y normas sociales. Para la mente normal, las reglas son mucho más que meras directrices. Son un contrato social, internalizadas como guías de comportamiento que estructuran nuestra interacción y nos protegen mutuamente. La transgresión de estas reglas no solo conlleva el miedo al castigo externo, sino también una profunda sensación de culpa y remordimiento interno. Lo que nosotros llamamos freno moral, la mente criminal nunca lo instaló. Ellos entienden las reglas perfectamente, las conocen, las memorizan, pero no las sienten como propias. Para ellos, las reglas son obstáculos a sortear, sistemas a explotar, o simplemente irrelevantes para su propia lógica. No hay una internalización emocional del deber, un peso moral que impida su violación. La diferencia crucial radica entre conocer una regla y sentir su peso moral, entre entender la consecuencia lógica de romperla y experimentar el desgarro interno del remordimiento. Las reglas son externas, impuestas, y por lo tanto, sujetas a la evasión o la subversión, si se considera beneficioso. Es fundamental comprender que esta divergencia no implica una ausencia de inteligencia. De hecho, en muchos casos, la mente criminal puede exhibir una agudeza intelectual notable. La inteligencia, para la mente normal, se aplica a la resolución de problemas dentro de un marco ético y socialmente aceptable, buscando soluciones que beneficien al colectivo, o que al menos no dañen a otros. Sin embargo, en la mente criminal, la inteligencia se aplica a la consecución de objetivos personales, a menudo a expensas de los demás, con una lógica interna que es perfectamente coherente para ellos, aunque moralmente aberrante para otros. Su racionalidad opera bajo premisas diferentes, donde el fin justifica los medios, y la maximización del beneficio personal es la métrica principal. Esta lógica, tan ajena a nuestra comprensión, los hace paradójicamente predecibles dentro de su propio sistema. Sus acciones, por más atroces que parezcan, a menudo siguen una secuencia lógica impecable desde su perspectiva, una que busca eficiencia en la consecución de sus deseos. No es una mente irracional, sino una que ha construido su propia estructura de la razón.
desconectada de los pilares éticos que la mayoría de la sociedad da por sentados. El concepto de conciencia y remordimiento, pilares fundamentales de la psique normal, se manifiesta de manera drásticamente diferente en la mente criminal. Para la mayoría de nosotros, la conciencia actúa como un juez interno, una voz persistente que nos guía hacia lo correcto y nos detiene ante lo incorrecto. Genera remordimiento, culpa y la imperiosa necesidad de reparación o de un cambio de comportamiento cuando hemos transgredido nuestras propias normas morales o las de la sociedad. Es un sistema de alarma emocional que nos protege de nosotros mismos y de las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, en la mente criminal, esta alarma interna simplemente no suena, o lo hace con una intensidad tan tenue que resulta inaudible. Experimentan una ausencia o una minimización profunda de la culpa y el remordimiento. Sus acciones, por más destructivas que sean, son justificadas a través de complejas narrativas internas que los eximen de cualquier responsabilidad. Se construyen a sí mismos como víctimas de las circunstancias, de la sociedad o incluso de aquellos a quienes dañan, invirtiendo la dinámica moral. No hay un freno emocional que detenga la escalada de comportamientos dañinos o la repetición de los mismos errores. Porque en su universo cognitivo no son errores, sino estrategias. La capacidad de autoperdonarse o de racionalizar sus actos es tan robusta que les permite operar sin el peso psicológico que paralizaría a una mente normal. Esta ausencia del sistema de alarma interno es quizás la diferencia más inquietante y fundamental entre ambas realidades. Esta disociación moral se alimenta de una profunda búsqueda de poder y control, un motor diferente al que impulsa a la mente normal. Mientras la mayoría busca satisfacción a través de logros personales, relaciones significativas, reconocimiento social o estatus dentro de las normas aceptadas, la mente criminal a menudo persigue el poder y el control sobre otros. Esta necesidad no es meramente una preferencia, sino una compulsión, a menudo arraigada en profundas inseguridades, traumas pasados o una forma distorsionada de afirmar su propia existencia y valía. Para ellos, las víctimas no son individuos con derechos y sentimientos, sino meros medios para alcanzar este fin. Son peones en un juego donde el único objetivo es reafirmar su dominio, su superioridad o su capacidad de manipular el entorno a su antojo. Esta necesidad de poder y control puede convertirse en el motor principal detrás de sus acciones, justificando cualquier transgresión en aras de mantener esa sensación de dominio. El impacto de estas diferencias cognitivas en la sociedad es inmenso y profundamente preocupante. Afectan directamente la seguridad de nuestras comunidades, la eficacia de nuestros sistemas de justicia y la confianza fundamental que cimienta las interacciones humanas. Cuando una parte de la población opera bajo un conjunto de reglas morales y cognitivas tan dispares, la cohesión social se ve comprometida. La pregunta filosófica que se levanta entonces es incómoda, y nadie quiere responderla directamente. Si no es una mente rota, sino simplemente diferente, ¿cómo debemos abordar la justicia, la rehabilitación y la prevención? No es una cuestión de si son buenos o malos en un sentido simplista, sino de cómo la sociedad debe interactuar con una estructura cognitiva fundamentalmente distinta. La reflexión final nos lleva a la complejidad inabarcable de la mente humana. Entender estas diferencias, no para justificar, sino para comprender, es crucial para construir una sociedad más informada, no solo juzgadora. El desafío reside en ir más allá de la simplificación del monstruo para comprender el sistema de pensamiento que subyace a ciertos comportamientos. Solo entonces podremos diseñar estrategias más efectivas de prevención, intervención y quizás incluso de rehabilitación, basadas en una comprensión profunda, en lugar de en el miedo y la incomprensión.
Este viaje al interior de la mente nos obliga a confrontar nuestras propias preconcepciones y a reconocer que la realidad es un constructo más maleable y diverso de lo que a menudo nos atrevemos a admitir.